Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tenerla a la señora Teresa Caleri. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muchas gracias antes que nada por haber venido en vísperas de Semana Santa. Es un gusto. Muchas gracias por tomarte el tiempo y venir a compartir con nosotros. Teresa, vi que estás en la lista del PRO como propuesta como legisladora porteña. Sí. Qué bueno. La lista es Buenos Aires Primero, donde confluyen varios partidos en alianza con el PRO. Por supuesto, la mayoría son del PRO, pero están otros partidos como el Partido Demócrata, el de las Ciudades en Acción, el de Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos, bueno, nosotros que somos el Partido UNIR, y me estoy olvidando algún Encuentro Federal. Perfecto. O sea, son seis. Perfecto. Y ayer tuvieron un inicio de programa o conjunto de programas de las propuestas que van a hacer. Ayer hicimos a las 8:30 de la mañana la presentación de algunas de las propuestas que queremos llevar a la legislatura. Las hicieron los primeros candidatos, pero fue aporte de entre todos los candidatos de la lista. Buenísimo. Y en off, antes de entrar a las propuestas de ayer, me habías contado que vos habías armado una propuesta tuya personal respecto a la gente mayor de edad. Sí, este es un proyecto que nosotros venimos trabajando hace muchos años desde la asociación 50-60. 50-60 años. Exacto, que son jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar. La gente que se queda sin trabajo a esa edad es difícil ser tomada. Entonces, hace muchos años, en el 2004, hicimos un proyecto de ley de jubilación anticipada para ese grupo de gente, para la gente que no tenía la suficiente cantidad de aportes, que lo haga en forma proporcional a sus años aportados y que pueda llegar a aportar una moratoria, y a los que no tenían la suficiente cantidad de aporte y tampoco tenían la edad, que las empresas que o las pymes o los independientes que los tomen estén eximidos de una cantidad de aportes como patrones para fomentar que se incluyan nuevamente en la actividad laboral. Y ahora desde el gobierno de la ciudad es uno de las propuestas que está para darle trabajo, a fomentar el trabajo para los mayores de 50. Qué interesante, porque justamente en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, hay mucha gente mayor de edad viviendo en la ciudad, que hace su vida diaria en la ciudad. Y muchos últimamente, no en este gobierno, sino en general, los últimos años, se han quedado sin trabajo y se encuentran con un problema, digamos. Ni te digo que si tienen que alquilar y si tienen que pagar expensas, se convierte en algo complejo, ¿no? Ahí es donde queremos hacer hincapié en otras propuestas para mejorar la parte de facilidad para comprar una propiedad. Uy, qué bueno. Sobre todo para los jóvenes. Está destinado más que nada al sector de 25 a 35 años, que si los papás no los pueden ayudar, en general no pueden hacer ni alquilarse a veces, según sus ingresos, ni siquiera, y menos comprar. Soñar con comprar es algo muy utópico difícil. Hoy en día. A mí mi hijo me decía: mamá, ¿para qué voy a ahorrar si no voy a llegar nunca? No ese es el caso, por supuesto, que tendrían que tratar de juntar un poco, pero si no los ayudan los padres, es muy difícil, porque un chico o una chica que recién sale a su actividad laboral con 25 o 30 años, sus ingresos son pocos. Y a veces ni siquiera pueden alquilar un departamento si no los ayudan los padres. Sí, nosotros siempre vimos como dos grandes problemas en eso de créditos hipotecarios o algún otro tipo de crédito. Uno es a los particulares para poder adquirir su vivienda o su primera vivienda. Está claro que es para la vivienda, no es para lucrar, ¿no? O sea, es para la única vivienda. Hogar. Exacto, para la única vivienda, sí. Eso aclarado. Y por otro lado, para los consorcios. Viste que también los consorcios, hay muchos edificios en la ciudad de Buenos Aires que ya tienen 40 o más años, y como nunca hay plata, ayer no hay plata, hoy no hay plata, mañana no hay plata, se dejan hacer mantenimientos esenciales que terminan siendo riesgosos, a veces, por ejemplo, la fachada.
Y el presupuesto son 20 millones de pesos. Obviamente la gente no tiene para aportar en su alícuota 20 millones de pesos. Entonces se van postergando. Hasta que un día se desprende un pedazo de mampostería. Y Es le rompe la cierto. cabeza a alguien y sale mucho más caro, aparte de que es dramático, ¿no? Porque se murió alguien. O se desprende una baranda, o se cae un ascensor. Muchos dicen que el ascensor no se cae, bueno, hay casos que sí. O nunca se cambió los cableados internos, que son los viejos de tela, y cada vez se carga todo más, y termina un incendio como ocurrió acá hace un par de años, que fue fatal, que Sí. se murió no sé cuánta gente, y bueno, terrible. Hay unos amigos que siempre dicen, si se puede evitar, entonces no fue un accidente. Exacto. Pero bueno, tenemos temas complejos como que no tenemos un banco oficial que salga a dar créditos, que haga negocio, no digo que no, porque para eso están, no son Papá Noel, pero sí que hagan negocio, pero con créditos blandos, digamos. Eso es un poco la idea, escuchar, por eso nosotros estamos caminando a la ciudad, todos los candidatos en las distintas comunas. Uh-huh. Yo de acá me voy al barrio chino Ah, mira. a hablar con los comerciantes. Eso es Belgrano, ¿no? Más o menos. Eso es Belgrano, es el Sí. Bajo Belgrano. Bajo Belgrano. Y también cada barrio tiene su problemática y escuchar cuáles son las necesidades, porque a veces uno piensa que necesita una gran iluminación y lo que necesita es una lamparita, Claro. ¿no? Entonces, escuchar que es el que vive en la zona, el que comercia en la zona, el que la transita, es el que sabe cuáles son los problemas que tiene. Nos los transmiten para que nosotros, algunos son canalizados en estos momentos, nosotros pasamos a la gente correspondiente y ellos ya lo solucionan. Y los temas más importantes, bueno, son para tenerlos en cuenta para después hacer las propuestas en la legislatura. Por eso necesitamos que nos voten, Claro. para tener la mayoría en la legislatura y que los proyectos salgan adelante. Este año se renuevan, si no me equivoco, 30 bancas. Exacto, 30 Es bancas. la mitad, prácticamente. La mitad, Claro. la mitad de la Cámara. Buenísimo. A ver, vamos a ver un poquito las propuestas que armaban ayer. ¿Sí? Una titula Proteger a los porteños. Propuesta número 1. A ver si llego a leer. Sí, en realidad, Es más a la salud. no. En realidad habla de una cantidad de temas que hoy nos afectan y que antes no existían, como la ludopatía infantil, Ah, mira. como... Hay un proyecto de ley en Nación también, en Sí. el Congreso. Sí, pero el jefe de gobierno, Jorge Macri, está muy interesado en llevar adelante esta temática porque está muy solapada, no se ve, pero existe. No, es un gran problema. De hecho, el otro día vi que los dos grandes equipos de fútbol argentino, tanto River como Boca, en sus camisetas uno dice Codere y Sí, el otro dice Betson. O sea, son dos lugares de juegos, digamos, ¿no? sí, es así. Y nada, los chicos sin darse cuenta es como que van naturalizando eso. Y bueno, hoy con el celular en mano pueden apostar rápidamente. Exactamente. Y eso genera problemas. Sin que incluso. sepan los papás a veces, usan las tarjetas de los papás sin que Es sepan. que le agarras la billetera a tu papá, como Sí. antes, y le sacás los numeritos y ya jugás. Porque el chico a veces no entiende que esto hay que pagarlo. Claro. Pero además el hábito, porque una cosa es jugar para divertirse un ratito y otra cosa es tener una enfermedad. Claro que esto termina generando una Exacto, adicción. una adicción, exacto. Sí, sí. Así Qué que fuerte. es crear algunas normas para evitar la ludopatía infantil. Después la violencia digital, porque hay mucha violencia en las redes y hay que tratar de acotar un poco eso, Violencia física, decís, verbal. de todo tipo. Bueno, hasta medio como de moda la serie Adolescencia. No sé si la viste. En la ciudad de Buenos Aires ha hecho un convenio el jefe de gobierno con Netflix para que se pase en todas las escuelas y se trabaje el tema. Mira. O sea, supongo que en los años más grandes, Obvio, ¿no? los superiores. Los superiores. Pero, Si bien el chico tenía 13 años, el protagonista. sí, bueno, pero para secundario, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, es para concientizar de las cosas que suceden. Bueno, la serie yo la vi con mi mujer y muestra varios temas. Uno es el bullying, Ujú. otro, bueno, el grooming y un montón de temas que son todas palabras en inglés, pero que son cosas que están ocurriendo hoy en día importantes, ¿no? Y uno piensa que su hijo está tranquilo en su casa porque está en su cuarto y en realidad está conectado en el mundo. Justo ayer salió, no sé si tuvo la oportunidad de ver el juicio en Misiones,
Que a un diputado y al hermano lo... Sí, no lo vi, pero leí un artículo en el 14 años y diario. 12 años. Claro, donde decía que no sabía que era... El hermano, sí. Sí, que estaba prohibido mirar pornografía infantil. Terrible. O sea, una cosa, una excusa muy banal. Sí, en un lugar que Misiones, que está al lado de la Triple Frontera, Sí. es parte de la Triple Frontera, Iguazú, y que el diputado nacional diga eso es como que se está riendo en la cara de todos. Exacto. Muy fuerte. Pero bueno, eso también existe, ¿no? O sea, la pornografía infantil, hoy en día tenemos todo en la mano, con tener conexión, ya sea paga o un wifi, porque también es esa, bueno, no le pago el plan, está bien, pero el chico hizo así, logró conectarse a wifi, ya tiene acceso. Y ya está, sí. Terrible. Sí. Había otro que trataba sobre esto de ludopatía infantil. La clínica digital. La clínica digital es una historia clínica que pueda llevar uno en el teléfono. Ajá. Para que cuando va al médico... O si le pasa algo. O si te pasa algo, ahí está tu historia clínica, porque depende de dónde te atiendas, es cómo se maneja. En general en las prepagas están conectadas y las tienen, pero el que asiste a un hospital público muchas veces no está, entonces también tenerlo para todos los porteños que lo tengan a mano. Tengo una pregunta incómoda. ¿No? Por favor, a ver, hablando en salud. ¿Qué pensás o si tenés posición tomada respecto a este tema? Se está hablando últimamente de la atención gratuita, que no es gratuita, a los extranjeros. No la de urgencia, que obviamente todo ser humano tiene derecho a ser atendido. La de urgencia está establecida en la Constitución Nacional. El extranjero no residente que hacía esos tours para atenderse acá no tiene por qué pagarlos la ciudad en este caso. Está pasando en otras provincias como Salta que ya se tomó medida. Salta porque está al lado de Bolivia. Claro. Donde pasa. Ahora, el porteño de repente recibe mucha gente que no es extranjera, pero es vecina. Sí, vienen de la provincia de Buenos Aires, pero acá el compromiso es hacer un proyecto de ley donde se le dé prioridad absoluta al habitante de la ciudad de Buenos Aires, tanto en los turnos como en las cirugías. Porque es digamos, quien está sosteniendo el sistema, básicamente. Es quien sostiene el sistema, exactamente. Porque gratis no es. No, para nada. Lo pagamos entre todos. Entonces que por lo menos tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires, como Exacto. requisito mínimo, digamos. Claro. Perfecto. Y otro día me quedaba la duda esa porque ya arrancaron algunos, sobre todo cuando no hay reciprocidad, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires sí, pero con otros países no. No, pero tampoco hay reciprocidad con la provincia de Buenos Aires en general, porque recuerden que en la pandemia la gente venía a hisoparse a Buenos Aires, a la ciudad, porque acá funcionó muy bien el sistema, en cambio en la provincia no. Entonces elegían hisoparse acá y que los internen acá, si daban positivo, hacer la cuarentena aquí porque estaban mejor. Otra pregunta incómoda. No, decime. En el mismo sentido, ¿qué hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos? Porque, a ver, si el hecho, porque hay varios temas acá. Uno, de dónde es la persona. Si es extranjero o no es extranjero. Dos, si es vecino, si es de la provincia de Buenos Aires. Tres, dónde se cometió el delito y dónde lo agarran y dónde lo detenés y dónde lo juzgás. Todo eso. Se está pidiendo desde la ciudad, el jefe de gobierno Jorge Macri está pidiendo que le entreguen ciertas competencias justamente para poder ser juzgado acá y terminar. Delitos menores, digamos. Delitos Robo, menores. hurto. No los federales, porque los federales, como en cualquier otra provincia, porque la ciudad es prácticamente como si fuese una provincia, los delitos federales siempre los juzga el Tribunal Federal. Pero los delitos menores y aparte darle un poco más de seguridad para el vecino que vive acá en otras áreas, por ejemplo con el tema de los trapitos. Ya se han sacado prácticamente en casi todos los barrios de la ciudad, los más importantes donde había manteros ya no existen. Eso favoreció mucho al vecino que vive ahí y a los comerciantes que pagan sus porque el impuestos. porteño sabe dónde están. Sí, por supuesto. Si vos me decís mantero, te digo 11. No existen más. Si vos me decís no existen más trapitos y andar alrededor de la cancha de arriba, alrededor de la cancha de Boca, porque de cualquier cancha de estas y está el trapito. Exacto. O al recital o por partido de fútbol. Que no es solo. Todo el mundo lo sabe. No es solo el señor que dice que te va a cuidar el auto, que en realidad no te lo cuida, sino que es una extorsión.
sino la mafia que está detrás, que a veces los manejan y los obligan a hacer. Bueno, es sabido que la maneja la barra brava, que estas zonas de tal grupo. Exacto. Sí. Sí. Entonces es legislar con penas más duras para esa gente. Además, el tema de las roturas que se producen por los desmanes, sea la quema de un contenedor, sea una vereda, luminarias, rejas, etcétera, también se van a presentar proyectos en la legislatura para que sean más duras las penas y que pague el que rompe, paga. ¿El que las hace las paga? El que las hace las paga, exactamente. Bueno, me parece muy bien. Siguiendo el orden del día de ayer. Sí. Ficha limpia. Ficha limpia. La diputada Los Penato, que encabeza la lista de legisladores de la ciudad, ha hecho el proyecto de ley original de ficha limpia en el Congreso, que bueno, todavía no ha salido completamente, falta en el Senado. Pero en la ciudad de Buenos Aires se ha comprometido a presentar un proyecto de ley superador, donde se coloquen los condenados en primera instancia, también. O sea, no solamente con doble. No, y aparte los que ya cumplieron una condena por determinadas delitos, que tampoco puedan ser candidatos. Mira. Ese es el compromiso. Sí, yo cuando lo vi que en Diputados de Nación había varios temas. Uno era desde cuándo tenía que estar la sentencia. Por ejemplo, si la sentencia era anterior al 31 de diciembre, entonces el año siguiente sí se podía no presentar, pero si era posterior, o sea, en el mismo año, no valía. Esa uno. Y después los delitos. ¿Qué delitos? Porque no estaban todos los delitos. Sí. Habían limitado bastante los delitos. Entonces había escuchado eso, que en la ciudad querían ampliarlo a varios delitos más, que como un narcotraficante puede ser, puede estar postulado a... Bueno, tenemos Salvatierra, que está en la lista de Leandro Santoro, que fue condenado, estuvo en la cárcel, cumplió la condena y está en la lista. Bueno, tenemos una expresidente doblemente condenada que se está presentando, está bien, en otra jurisdicción, en provincia de Buenos Aires, pero está presentando como diputada provincial. Exacto. No es menor. No pero es bueno, menor. No. Está bien que esté en el orden del día. Bueno, seguridad, creo que nos adelantamos. Ley antitrapitos. Antitrapitos, exactamente. El que rompe paga, también lo charlamos. Lo de la ley de autonomía porteña es por esto, de tener autonomía con determinadas cosas. Hay algunos espacios que, por ejemplo, en Liniers, el mercado de Liniers, que fue levantado ya hace un tiempo, la ciudad lo cuida para que no esté usurpado, y ahí está depositando la Policía Federal autos y motos que fueron producto de un delito, pero la ciudad paga todo lo que es la seguridad del predio, pero no tiene la posesión. Quedó sin ser pasado a la ciudad. Entonces, los vecinos de esa zona están muy preocupados que esto en algún momento pueda ser usurpado. Claro. Son como 33 hectáreas, creo que son. Que enorme. Claro. Vivienda joven. Es lo que te comentaba antes, de hacer planes de vivienda, tanto para alquiler como para la compra, adecuados. ¿Con el Banco Ciudad? Con el Banco Ciudad y con tasas mucho menores y más accesibles. Esto ya se hace en otros países para determinado rango. Acá sería hasta los 35 años de edad. Buenísimo. Genial. Y después le agregamos lo de los consorcios también. Bueno, lo de los consorcios, eso lo puedo pedir si llegamos a asumir. Yo creo que sí vas a llegar. Vamos a empujarte para que sí. Multipago en transporte. Sí, nosotros tenemos que todo lo que depende de la ciudad, las líneas de colectivo que dependen de la ciudad, se puede pagar con todo tipo de medios. Hoy el subte lo puedes pagar con el débito. Con débito, pero se puede pagar con crédito, se puede pagar con sube. Sí, sobre todo porque... Ahora el colectivo no. Los que son de la ciudad sí. Ya. Entonces, lo que se trata es de que lo nuevo que viene, que son los... O sea, ciudad decís que el recorrido es únicamente dentro de la ciudad. Que dependen de la ciudad. Okay. Sí, que son, no sé si son 30 líneas o 60 líneas, la verdad no recuerdo bien el número, pero esos
que circulan solamente en la ciudad. Pero sería muy bueno poder hacerlo también con los que vienen de la provincia, porque cuando viene alguien que no es local, que no vive acá, de cualquier provincia o de cualquier país, no podía pagar el transporte. Entonces no podía viajar. Básicamente. Qué tema interesante. Baja de impuestos. Sí. Con respecto a la baja de impuestos, ingresos brutos que no tributan los profesionales, es sacarle también el aporte de ingresos brutos a las actividades que son no profesionales, como peluqueros, electricistas, plomeros. Oficios que pagan un importe chico, tienen un desenvolvimiento chico y que es oneroso tributar ingresos brutos. Entonces, el compromiso es suprimir ese aporte de ingresos brutos. Y hasta ahí llegamos. Podríamos agregarle algunas, si te parece bien. Sí. En cuanto a consorcios, las tasas, por ejemplo, que pagan también, algunas son nacionales, con lo cual habría que preguntarle a la nación, pero por ejemplo, siendo el consorcio una comunidad donde no hay ánimo de lucro, o sea, no es que vende algo, el impuesto al 21% al IVA es excesivo, ¿viste? Ingresos brutos por temas que tiene que pagar también es excesivo, es decir, ciudad. Y el impuesto al cheque de crédito y débito, mira que cada vez que entra y sale plata de la cuenta del consorcio es un 6 por 1000. Es fortunas. Es mucho dinero y hoy los consorcistas en general tienen problemas para pagar las expensas. La mayoría de los consorcios, salvo raras excepciones, tienen un porcentual de sus copropietarios que no pueden pagar la expensa. Hay un número importante, un 30% se dicen, pero bueno, es importante. Es un número importante fundamentalmente porque hay mucha gente mayor que ha quedado relegado sus ingresos como... Sí, que tiene la mínima, está en 300.000 pesos, creo. Cuando le dan el bono. 340, sí. Sí, cuando le dan el bono. Sí. A los que no tienen algo más, ¿no? Porque el que tiene más no tiene bono. No. Por eso. 1.000 pesos más y no tenés mono. Exacto. Y entonces les es muy difícil pagar una expensa alta, que tenemos también el problema con los encargados, que suben y suben y suben los sueldos porque no hay una contraparte de copropietarios. Son 3 corporaciones, digamos. Qué interesante lo que estás diciendo. de administradores y que se sientan en la paritaria y arreglan, total, ellos no pagan expensas. Pero es muy oneroso. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Pero es así. O sea, vos decís que hay 3 cámaras de administradores que se eligen entre ellos. Exacto. Porque ni siquiera tienen listas. O sea, si bien hacen el acto formal de elecciones, no hay 2 listas. Entonces es arreglarse entre amigos. El vicepresidente de hoy es el presidente de mañana. Exacto. Y eso repercute a nivel nacional. Porque la paritaria... Sí, por supuesto, es a nivel nacional. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires... el tucumano, ¿no? El tucumano, el mendocino, que 3 cámaras porteñas... Pero tienen menos cantidad de edificios en relación. Aires, sí. En la ciudad de Buenos Aires hay cosas... En eso no se puede... En la provincia, en la Ferrere, por ejemplo. O la ciudad de Córdoba. O la ciudad de Rosario. Tienen muchos, pero la ciudad de Buenos Aires es la más populosa en cuanto a edificios. Y eso incide mucho, porque los sueldos de los empleados de cualquier categoría, las paritarias son muy bajas, no están en relación con las del encargado. Cuando mi hijo era chico, un día tenía 9 años, un día me dijo, cuando sea grande quiero ser encargado, quiero ser portero. Entonces, digo, ¿pero dónde no está errado? No, mamá, no hay que viajar. No, en realidad, perdón, tenés que viajar porque la portería, por ejemplo, está en el último piso. Entonces tenés que apretar el botón y ir por el ascensor desde el 15 o del que estés hasta planta baja. Sí. Es un viaje. Pero no tenés que pagar viaje. Es verdad. No tenés que pagar viaje, te dan la ropa de trabajo. Bueno, tampoco pagás alquiler. No pagás alquiler, no pagás servicios. No pagás expensas. No pagás expensas. Servicios es agua, luz, gas, internet, teléfono, ropa. Cable. Todo gratis. Ropa.
no tenés que pagar prepaga, me dijo él, porque nosotros pagamos prepaga. Claro. Entonces, y no tenés que, y podés comer en tu casa, no tenés que gastar en un restaurante. Todo eso me dijo un niño de 9 años. Y se olvidó algo muy importante que casi ningún porteño o muy pocos pueden hacer, que es dormir una santa siesta. Sí. Como si fuese santiagueño. Sí. Él a las 12 corta o a la 1 corta y Ujú. hasta las 5 de la tarde no me toques el timbre, salvo que sea que esté Una emergencia. Una emergencia en serio. No cualquier porteño se puede dar esa suerte. No, por supuesto, por supuesto. Nada, bien por ellos, ¿no? O sea, pero, No, obvio, brindan un servicio y está todo bien, pero... Y algunos que brindan muy bien. El problema es cuando obviamente tienen todas estas facilidades y encima no lo hacen bien. Exacto. O te sabotean el edificio. Decís, ¿existe eso? Sí, existe. Señores, lo que Existe. han visto en la serie esta, El Encargado, yo lo he visto A en la vuelta práctica, de mi casa la filmaron. Así ahí en que, el Bajo Belgrano. no, en Barranca. Barranca, por Barranca, Mm. sí. Sí. Nada, lamentablemente, cuando ves que hay una jubilada que deja de pagar medicamentos o que le cuesta pagar medicamentos, está bien, estamos todos de acuerdo que también los hijos se tienen que hacer cargo, ¿no? Pasa que es fuerte lo que estabas diciendo. No siempre tienen hijos. O algún tema de orgullo, che, hay No, gente que por dice, supuesto. me lo quiero pagar yo, y yo conozco gente que es de la vieja escuela, Ujú. que muerta antes de ver expensas, por ejemplo. Entonces paga expensas y de repente se limita a, no te digo recreación, en lo que come. Yo tengo amigas que me dijeron, yo no tengo plata para llegar a fin de mes, no sé qué voy a hacer, porque primero pagan sus cuentas y no les queda les queda muy poco dinero para poder comprar la comida. Es que también depende. Porque la situación, ¿viste? Los ingresos cada vez son menores y en el caso de los consorcios las expensas suben exponencialmente con respecto al ingreso de los habitantes. Sí. Por eso desde el gobierno de la ciudad se piensa en sacarle algunos impuestos, algunas tasas, para que se abarate un poco el costo. Por supuesto que no es demasiado lo que va a influir, No, pero va a ayudar. Todo suma. Por Sí. ejemplo, hay tasas hoy. Bueno, otra vez se discutía si eran tasas o tarifas, le decían. Al ascensor, a las calderas, Sí. a los matafuegos, o instalaciones fijas contra incendio, o sea, medio mecánico de elevación, o sea, en general, pero son ascensores, calderas y matafuegos. Está bien, no suman mucho, pero en edificios chicos sí. Claro que suman, sí. A veces cuanto menos sos, más sumas, ¿viste? Y bueno, el impuesto al cheque está bien, es nacional ese, ¿no? O sea, Ese no lo podemos tocar. no lo podemos tocar, pero sí podemos levantar la voz, decir, che. El gobierno de la ciudad lo que ha hecho es proporcionar la cuenta bancaria gratuita si la tenés en el Banco Ciudad. Eso también es una ayuda. Sí, el mantenimiento de cuenta. El mantenimiento de cuenta, sí, porque es alto el mantenimiento de cuenta en un banco privado. Perfecto. Entonces, eso sí lo ha hecho, eso ya está hace rato, ¿no? Y también ahora, como la mayoría de las, o sea, un porcentual importante, el 17,5% de las quejas que llegan a defensa del consumidor de la ciudad tienen que ver con problemas del consorcio, ha desarrollado un manual de buenas prácticas que está a disposición y la obligatoriedad a partir del mes de mayo, o sea, a partir de la liquidación de abril, digamos, ¿no? Que lo reciben el 1 de mayo, de tenerlo en las expensas, el código QR para mandarte directamente a ese manual donde está especificada una cantidad de cosas para que el copropietario o inquilino pueda ver qué corresponde y qué no. Qué importante que lo que decís, porque más allá de la obligatoriedad por parte del administrador, para que la gente, para que el vecino de la Ciudad de Buenos Aires sepa que está esto a disposición y que si lo quiere leer, lo puede leer. Lo puede leer y ahí te dice cómo un montón de cosas te dice. Claro, las asambleas cómo son, cuál es el porcentual, cómo se hace un manual de convivencia en el edificio para que sea mejor la convivencia, cómo se redacta un acta, bueno, un montón, cuáles son las obligaciones del administrador, qué dice la ley de la ciudad,
Entonces hay una cantidad de elementos que la gente desconoce, pero puede consultarlo ahí como para ver. Que está a mano, o sea, que el que quiere está. Inclusive hay algunas comunas que hay un asesoramiento gratuito para problemas de consorcio, ya sea entre consorcistas o con administración, ¿no? Bueno. Es un asesoramiento que dan algunas comunas, depende de las posibilidades que tengan de tener una persona que sepa del tema. Sí, nosotros colaboramos con la 14, bueno, que es la de Palermo. Claro. Hay una comisión de propiedad horizontal que depende del Consejo Consultivo, que es libre y gratuito, entre vecinos. Exacto. Es entre vecinos. Sí. De hecho, yo voy como vecino a charlar con vecinos, entre otras, ¿no? Con Silvia y Ronaldo. Teresa, tenemos un problema. Nos quedamos sin tiempo. Es un tema. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Vamos a estar haciendo fuerza para que, bueno, tengan una gran elección, que seguramente lo van a hacer. Muchas gracias. Y una vez ya electa, te proponemos venir de vuelta a contarnos. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias y a la audiencia nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.